Bueno, pues buenos días y gracias a las personas que habéis venido y las que os habéis conectado de forma virtual. Gracias también al Instituto de las Mujeres por financiar esta actividad académica que hoy vamos a clausurar. Quería dar las gracias de forma expresa a mi compañera de fatigas, la profesora Francisca Blanco, por estar siempre y para todo. Gracias, Paca. Y, por supuesto, pues a nuestros compañeros del Departamento de Audiovisuales, Carlos y Jesús, que nos han apoyado en todas las sesiones de este ciclo de seminarios. Bueno, en esta sesión de clausura vamos a presentar de manera breve las acciones complementarias ejecutadas en torno a este ciclo de seminarios. Vamos a contaros lo que se ha cocinado en la trastienda de este proyecto. Ideamos una serie de actuaciones, unas de carácter más académico y otras de carácter más creativo. Diseñamos 4 acciones. Empezamos por realizar videoentrevistas a todas las ponentes que lo consintieron, invitadas a cada sesión del ciclo de seminarios. Y ese trabajo fue realizado por un equipo externo. Así que gracias a Sergio, Edgar, Alberto y Enrique. Estas videoentrevistas, donde reflexionábamos sobre algún concepto concreto con las ponentes, están disponibles en la lista de distribución del ciclo de seminarios. Asimismo, diseñamos para cada seminario un grupo Delphi, de cuya coordinación ha sido responsable Ana Fuentes, Anita, y que intervendrá en primer lugar para presentarnos la valoración de resultados. La acción más excéntrica que diseñamos fue elaborar píldoras audiovisuales de 1 minuto de duración, a las que denominamos videomarketing, y que pudieran servir como acción de sensibilización hacia varones jóvenes. Esta acción ha sido coordinada por Juan Ignacio Ramiro, Nacho y Esther Romero, que tomarán la palabra en segundo lugar y compartirán motivaciones y resultados. En tercer lugar, intervendrá Nerea Boneta para presentar los pósters de síntesis de cada seminario. Nos parecía muy importante crear productos sintéticos, resumidos, que pudieran ser compartidos por cualquier persona para difundir ciertos de los conocimientos reflexionados en este ciclo de seminario. Todas estas acciones se diseñaron con ilusión y quizá con ambición. Los resultados son modestos, aunque me siento muy orgullosa del trabajo realizado porque lo hemos intentado. Y doy las gracias a este equipo maravilloso de jóvenes sociólogas comprometidas, entusiastas y muy trabajadoras. Así que ahora tiene la palabra Anita Fuentes. ¿Se me oye? Vale. Pues yo voy a hablar de los grupos Delphi y las entrevistas que realizamos como parte del proyecto. Además de los seminarios, ¿no?, empleamos unas metodologías adicionales, 2 grupos Delphi y 5 entrevistas en profundidad para lanzar preguntas estratégicas a los siguientes actores clave en calidad de expertos y expertas, que eran abogados y abogadas que ejercen la acusación particular, profesionales del ámbito forense, entre ellos médicos, psicólogos, trabajadores y trabajadoras sociales. Dentro de los operadores jurídicos no pudimos incluir entrevistas a fiscales, pero sí a juezas y también profesionales de recursos especializados de atención a víctimas de violencia sexual y de género. Y hicimos esto para hacer una síntesis de las principales ideas, reflexiones y sugerencias de estos profesionales que participaron en el estudio en relación con el proceso de valoración de daños de las víctimas de violencia sexual. Entonces, voy a empezar por los grupos Delphi, ¿no? La técnica Delphi consiste en la obtención y consolidación a partir de informadores clave agrupados en uno o varios paneles de expertos, en este caso hicimos 2 paneles de expertos, información útil para diseñar y desarrollar una serie de estrategias pues, realistas, eficaces y eficientes, ¿no?
Entonces, aunque el objetivo era alcanzar un mínimo de 20 expertos por grupo Delphi, finalmente participaron 11 abogados y abogadas en el primer panel o grupo de expertos y 13 profesionales del ámbito forense en el segundo. Pero aunque no conseguimos la participación deseada, sí que es verdad que el número de expertos y expertas que participaron en cada grupo excedió el número mínimo recomendado. O sea, no estaba tan mal, aunque sean unos resultados, como decía Esmeralda, modestos. Una de las limitaciones del diseño metodológico de este estudio fue la escasez de recursos humanos dedicados a la contactación para los grupos Delphi, que podrían haber conseguido mayor participación y unos resultados quizá más precisos si se hubiera previsto la elevada inversión de tiempo y de esfuerzos que requeriría hacer estos grupos Delphi, ¿no?, en un contexto de baja cooperación por parte de las personas participantes en el estudio. No hubo mucha cooperación, a pesar de que hicimos un montón de esfuerzos, como por ejemplo pedir la colaboración en difusión a diferentes instituciones como el Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid o el Centro de Crisis contra la Violencia Sexual Pilar Estébanez, que nos ayudaron a difundirlo. Con esta limitación en mente, pues decidimos aplicar a los grupos Delphi el mínimo posible de rondas de consulta, es decir, 2, y el proceso consistió, en primer lugar, en el envío a participantes de un primer cuestionario compuesto por un total de 10 preguntas abiertas en las que se pedía expresar sus opiniones en relación con distintos aspectos del proceso de valoración de daños a víctimas de violencia sexual. Y una vez mapeadas y analizadas las respuestas de la primera ronda, se elaboró para cada grupo un segundo cuestionario compuesto por una serie de afirmaciones a partir de las cuales se pidió a los y las participantes que expresaran su grado de acuerdo o el grado de frecuencia con el que consideraban que se daban las situaciones que describíamos en este seminario, ¿no? Y una vez obtenidas las respuestas de la segunda ronda, pues se calcularon los porcentajes de las respuestas obtenidas en cada pregunta para ambos grupos para determinar el grado de consenso entre participantes, ¿no?, en cada uno de los temas tratados en los cuestionarios. Bueno, el objetivo de lanzar estas rondas múltiples, para quienes conozcan la técnica ya lo sabéis, pero bueno, lo explico un poco, es llegar a un consenso entre los participantes para reducir la variabilidad de las respuestas. Este objetivo... ¿Se ve bien la pantalla, ¿no?, la presentación? Vale, pues como iba diciendo, no conseguimos un consenso, digamos, ¿no?, aunque sí que lo calculamos. Y no lo conseguimos porque hicimos, como decía antes, el número mínimo de rondas, aunque lo recomendable sería hacer 3 rondas, hicimos 2, por lo tanto, pues no pudimos obtener unos resultados estadísticos muy relevantes. Pero sí que es verdad que, al ser un estudio exploratorio, obtuvimos un montón de resultados, especialmente en la primera ronda de preguntas abiertas, bastante relevantes a la temática que estábamos tratando, ¿no? Sobre las entrevistas en profundidad, pues bueno, aunque el diseño metodológico inicial comprendía realizar 4 grupos Delphi, como decía Esmeralda, la dificultad que mencionaba de seguir la estructura recomendada en el proceso de implementación de esta técnica nos llevó a hacer una modificación del diseño metodológico que consistía en sustituir la técnica Delphi por entrevistas en profundidad para los 2 grupos restantes de profesionales del estudio, ¿no?, que eran los profesionales y las profesionales de recursos especializados y los profesionales de la judicatura. Por lo tanto, hicimos 3 entrevistas a profesionales de los recursos especializados, 2 entrevistas a juezas. Estas entrevistas nos aportaron unos resultados distintos porque había mucha menos diversidad de perspectivas, pero sí que es cierto que las entrevistas compensaron esto al ser entrevistas muy en profundidad, de entre 1 y 2 horas de duración. Ahora voy a hablar de los resultados. Aquí me voy a extender un poquito más y ya le paso la palabra a la siguiente compañera. Pero bueno, los resultados básicamente
son una fracción de lo que realmente hemos encontrado, porque hay muchísimo material, entonces ha habido muchos resultados de esto, ¿no? Pero el análisis que voy a compartir pues no pretende ser un listado exhaustivo de todas las limitaciones del proceso de valoración de daños, sino de las que hemos considerado más relevantes. Bueno, cabe mencionar que tanto en los grupos Delphi como en las entrevistas los participantes nos han hablado de los daños sufridos por las víctimas desde perspectivas diversas, incluyendo los daños a la salud física y mental, los daños laborales, los daños formativos, los daños a la red social de las víctimas, los daños o perjuicios sexuales y afectivos también, ¿no? Las relaciones sexuales y afectivas de las víctimas futuras, los daños a la capacidad de disfrute de las actividades de ocio de las víctimas, también los daños culturales y los daños institucionales, en los que me voy a centrar ahora, ¿no? Porque el objetivo principal era indagar en cómo, desde los distintos ámbitos involucrados en el proceso de enjuiciamiento y de valoración de daños sufridos por las víctimas, se puede mejorar el trato a estas víctimas y la reparación de estos daños, digamos, ¿no? Entonces, un tema relevante y muy estudiado, o sea, no es nada nuevo, que aflora de modo recurrente en las aportaciones de todos los participantes, tanto en las entrevistas como en los grupos Delphi, es el cuestionamiento de las víctimas de violencia sexual a lo largo de todo el proceso judicial, ¿no? Según pone de manifiesto los participantes, el proceso judicial nunca pone el foco en proteger a la víctima, a la que varios participantes llaman textualmente la olvidada del sistema, que yo creo que es una descripción bastante acertada, ¿no? Y este cuestionamiento continuo del testimonio de la víctima en los distintos pasos del procedimiento surge claramente de la cultura de la violación imperante en nuestra sociedad y contribuye a su vez también a perpetuarla. No solo surge de ella, sino que además la perpetúa muy claramente. A lo largo del proceso judicial hay una serie de pasos procesales que la víctima debe transitar, pues para garantizar, por un lado, un juicio justo para el reo y, por otro lado, que el procedimiento llegue a buen término. Es decir, que se reconozca el delito y los daños también causados a la víctima. Sin embargo, la mayoría de los participantes nos han dicho que al estar atravesado por las creencias androcéntricas propias de la cultura de la violación, pues el procedimiento judicial, lejos de ser reparador, es revictimizante. Uno de los pasos del procedimiento que, según los participantes, pone en evidencia el sesgo androcéntrico del que hablo de los actores involucrados en este procedimiento judicial, es la evaluación psicológica forense. Para los participantes, el objeto de esta prueba es aportar información objetiva sobre los daños presentados por las víctimas. Sin embargo, es muy frecuente que los informes de evaluación psicológica, según nos han dicho, forense, se centren en desvirtuar el testimonio de las víctimas. Por ello, es fundamental que se incida en la aplicación de la perspectiva de género, tanto en el ámbito forense, que al emitir este tipo de informes debe tener en cuenta pues, las repercusiones del proceso propiamente en el estado de la víctima durante la realización de esta evaluación, además de su posición en la sociedad, ¿no?, como mujer, y en el ámbito de la judicatura y la fiscalía, muy importante, porque la responsabilidad de fijar el objeto de estos informes les corresponde a los y las juezas y a los fiscales. Tanto en las entrevistas como en los grupos Delphi se destaca también el principio de persistencia en la incriminación, que es uno de los criterios que se utilizan para valorar la credibilidad del testimonio de la víctima y que se suele probar por el número de veces que la víctima pues, mantiene el relato de los hechos en sus distintas declaraciones, ¿no? Si es consistente o si es inconsistente esta declaración. Parece haber consenso en este tema entre todos los participantes respecto a la victimización que supone este principio de persistencia en la incriminación al obligar a la víctima a declarar no solo múltiples veces, sino también ante profesionales distintos todo el rato, ¿no? Sin embargo, en lo que no hay consenso, hay disenso, ¿no? Discrepan en cómo solucionar este problema.
Algunas reivindican la aplicación de la prueba preconstituida por principio a todas las víctimas de violencia sexual, no solo a las personas menores, no solo a las personas que tienen necesidades especiales, sino a todas. Específicamente abogadas que ejercen la acusación particular y también forenses, pero no todos los profesionales a los que hemos incluido en este estudio parecen convencidos de que la aplicación de la prueba preconstituida sea la herramienta adecuada para minimizar los daños institucionales que sufren las víctimas, porque, según apuntan, la prueba preconstituida podría comprometer precisamente el principio de persistencia en la incriminación, que es un pretexto que puede resultar ideal para que la defensa luego alegue indefensión del acusado. Entonces, bueno, no hay consenso en el tema de la prueba preconstituida, que sí que la hemos tratado en varios de estos seminarios. Eso es un resultado que hemos considerado interesante. Otra vía por la que se puede también ocasionar un daño secundario, revictimizante a las víctimas de violencia sexual es la dilación de los procesos judiciales, y esto emerge de modo recurrente en las respuestas de los participantes, tanto en los Delphi como en las entrevistas, ¿no?, que señalan la revictimización que provoca esta duración excesiva del procedimiento. Según contaba una de las juezas que hemos entrevistado, solo con carácter excepcional, la víctima podría tener interés en dilatar el proceso, que me ha parecido interesante, ¿no? Y este caso excepcional sería si, en caso de incertidumbre en relación con la condena, si se hubiera adoptado medidas cautelares de protección, podría considerar la acusación particular que una mayor duración del proceso significa estar amparada por más tiempo. Pero, en general, cuanta más dilación, más revictimización hay y más probabilidad hay de que haya inconsistencias en la declaración de la víctima, porque cuanto más tiempo pasa, más se olvida la víctima de lo que ha sucedido, más lesiones, o sea, más se acentúan las lesiones psicológicas, etcétera, y todo esto pues sabemos que hace que haya inconsistencias, ¿no? En consecuencia, pues hemos detectado en este estudio que es habitual que las defensas de los investigados utilicen maniobras dilatorias con el consecuente daño ocasionado a la víctima. Y además vemos que las dilaciones indebidas se consideran como una atenuante por el perjuicio que causan al reo, lo que se traduce en reducciones de la condena. A las víctimas, el perjuicio que les causa esta dilación del procedimiento, muchas veces indebida, ni se considera en el proceso, ni se mitiga, ni mucho menos se repara en nuestro sistema penal, que, según vienen a decir los participantes, es disfuncional a las víctimas de violencia sexual, que ven cómo disminuye la pena, a pesar de que el daño para ellas no solo no disminuye, sino que aumenta. Aunque algunos participantes, sobre todo algún abogado que ejercía también la defensa, mostraba su preocupación por preservar la presunción de inocencia, muchos otros participantes, entre ellos abogados y sobre todo jueces, decían que es una falacia afirmar que si se pone el foco en amparar a las víctimas, automáticamente se está atentando contra el derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Por lo tanto, uno de los resultados del análisis de los materiales recabados es que hace falta explorar más vías de mejora en la consideración de las víctimas a lo largo del proceso judicial y adoptar medidas concretas para lograrlo. En esta dirección se orientan, de hecho, las medidas contempladas en la ley del solo sí el sí, la LOHILS, que, aunque no puede prohibir determinadas preguntas en el juicio oral, sí hace referencia a evitar preguntas sobre la vida íntima y, fundamentalmente, sobre la vida sexual anterior de la víctima. Pues hacen falta más medidas así, que de nuevo consideramos son perfectamente justas también para el acusado y no tienen por qué amenazar la presunción de inocencia de este. Los participantes ponen también de manifiesto que el respeto a la dignidad de las víctimas debe tener en consideración la discriminación múltiple que sufren en cuanto al tratamiento procesal las víctimas, en las que concurren pues otras variables de discriminación además del género. Esto sucede pues, con las que viven en partidos judiciales correspondientes a zonas rurales o también en la periferia de las grandes ciudades, donde no cuentan ni tan siquiera con la asistencia del Ministerio Fiscal, en algunos casos por la distancia entre localidades y la escasez de medios, ni con instalaciones que permitan salas de espera separadas para que no coincidan víctima y agresor, ni con oficinas de atención a víctimas, donde por falta de medios se producen también mayores dilaciones procesales, que incluso, esto interesante, pueden implicar que los jueces por ello no admitan la práctica de determinadas pruebas solicitadas, como una pericial psicológica,
incrementando otra vez la revictimización. Aquí se juntan muchas variables, todas, ¿no?, intersectan muchas variables, ¿no? También hablan de la edad como factor de vulnerabilidad social en este contexto, y no solamente en el caso de las niñas, ¿no?, sino especialmente en el caso de las mujeres mayores, a las que la sociedad juzga conforme a estereotipos de género discriminatorios y muy degradantes, a la vez que ellas asumen también unos determinados mandatos de género por razones educacionales y generacionales. Un ejemplo de esto que nos han contado mucho son mujeres que acuden o bien a abogados o bien a recursos especializados que van a hablar sobre, bueno, o bien violencia de género o bien que se quieren divorciar y al final sale, ¿no?, que han estado sufriendo violencia sexual toda su vida. Pero bueno, de esta violencia pues no es lo que las lleva ni a querer divorciarse solamente ni a acudir a estos recursos, sino que recurren igual por otras razones y al final sale esto. Y no tienen ninguna intención ya de denunciarlo ni hacer nada porque no piensan que el sistema las vaya a ayudar, que están en lo correcto, muchas veces no puede ayudarlas ya el sistema, ¿no? Y por último, los participantes hablan también de las dificultades procesales a las que se enfrentan las mujeres migrantes y también las mujeres con discapacidad, que son objeto de violencia sexual con muchísima frecuencia. Una de las abogadas se refirió a la doble barrera que deben traspasar las mujeres con parálisis cerebral que han sido violadas, primero para denunciar la agresión y segundo a la hora de ratificar su declaración en sede judicial sin que existan medios ni sistemas de comunicación para que éstas puedan hacerlo, a pesar de ser perfectamente conscientes de todo lo que sucede a su alrededor, pero lo que tienen es dificultad para hablar, ¿no? En las entrevistas a las juezas se produjo una contradicción bastante interesante sobre a quién hay que atribuirle la responsabilidad de que los daños sociales, es decir, los que afectan al proyecto de vida de las mujeres, que incluye todas las esferas que mencionaba, ¿no?, pues la salud física y mental, la vida laboral formativa, la red social, etcétera, que estos daños no afloren en el proceso judicial, es decir, que estos daños no se consideren, pues no aparezcan en las sentencias ni se consideran a la hora de la reparación económica y no económica de las víctimas. Mientras una de las juezas a la que entrevisté decía que era competencia de los abogados de las víctimas alegar y probar el daño social y solicitar la indemnización y que si no lo hacían ella como jueza instructora no podía hacerlo ni podía tener este daño en consideración, la otra jueza sí me dijo algo muy importante, que es que el problema es una cuestión estructural, no individual, porque, por ejemplo, muchas veces los abogados solo solicitan lo que piensan que el juez les va a conceder y además depende también mucho de la ideología de los jueces que forman parte de los tribunales y también de los jueces de instrucción, porque me decía en esta entrevista, por ejemplo, si acude al juez Piñar, el de Juana Rivas, quiero decir que le traigan daño social a ese juez no va a servir de absolutamente nada. Entonces es un problema estructural, ¿no? Y también añadía que antes de que el caso llegue a juicio durante la fase de instrucción se pueden recabar pruebas que acrediten estos daños al proyecto de vida, no solo por los jueces de instrucción, sino también por el Ministerio Fiscal, que debe solicitar, es su deber solicitar que se estimen estos daños y que se indemnicen. Entonces, bueno, realmente la solución es sensibilización de todos los actores involucrados, de nuevo. Incluidos jueces y fiscales, sobre todo en este caso, ¿no? La mayoría de los participantes señalan como una de las causas principales de los daños institucionales de los que estamos hablando, infligidos a las víctimas, la falta de formación especializada y con perspectiva de género de estos profesionales, aunque gran parte de los participantes en este estudio sí que es verdad que tenían perspectiva de género y decían haberse formado, su formación, como se veía, al ser tan diversa, cada uno se había formado en un sitio diferente, con una duración diferente, por gente diferente. Bueno, básicamente lo que sugiere es que se han formado por iniciativa propia porque eran gente interesada en formarse en esto, pero básicamente se definían a sí mismos y a sí mismas como autodidactas en este caso, ¿no? Cuando se pidió a los abogados y forenses detallar todo esto, pues
se vio muy claramente que ni los abogados ni los forenses tenían esta formación en perspectiva de género y especializada en violencia sexual de manera obligatoria, y cuando se les ofrecía formación de este tipo era muy enfocada a los distintos pasos del proceso, pero sin tener en cuenta la discriminación que sufren las víctimas, ¿no? Y a raíz de las entrevistas con las juezas observamos que tanto en el ámbito de la judicatura como en la fiscalía los profesionales sí que obtienen una formación especializada más rigurosa y en la que se suele incluir la perspectiva de género, especialmente en casos de los profesionales que trabajan en juzgados de violencia sobre la mujer. Sin embargo, uno de los problemas que manifiestan estas juezas, ¿no?, es que la formación no siempre está impartida teniendo en cuenta la perspectiva de las víctimas o de expertos y expertas en violencia sexual, sino que es muy común en este sector que las formaciones las impartan jueces a jueces y fiscales a fiscales, lo que imposibilita a estos profesionales abrir la mirada al final y reflexionar, entre otras cosas, sobre los daños institucionales sufridos por las víctimas a lo largo del proceso, que podrían minimizar estos profesionales a través de su actuación. Y el único grupo de participantes que sí expresó haber recibido formación especializada de carácter obligatorio con perspectiva de género, pues evidentemente eran las profesionales de los recursos especializados. Bueno, creo que no hace falta decirlo. Estas profesionales insistieron no solo en la importancia de la formación especializada, sino de una sensibilización social respecto a la magnitud de los daños derivados de la violencia sexual, que desmonte los mitos y estereotipos asociados a este tipo de delitos que tanto han polinizado en los últimos años el imaginario colectivo a causa, entre otras cosas, del auge de la extrema derecha que hace del antifeminismo su bandera. Por último, los discursos de los participantes, y ya sí que acabo, respecto a las reparaciones económicas del daño causado a las víctimas de violencia sexual, coinciden en principalmente tres aspectos, ¿no? En primer lugar, todos califican las cuantías de las indemnizaciones a las víctimas como, y cito textualmente, irrisorias, ridículas o exiguas, y ponen de manifiesto su falta de proporcionalidad respecto a los daños infligidos a las víctimas y también respecto a los gastos en que tiene que incurrir la víctima para su recuperación. En segundo lugar, los participantes dicen que es frecuente que las víctimas renuncien a solicitar indemnización, y no solo ni principalmente por su reducido importe, que podría ser una razón plausible, sino por otras circunstancias como el temor a ser juzgadas socialmente como oportunistas. De hecho, es común que la defensa de los agresores apele al miedo de las víctimas a perder credibilidad ante el tribunal como estrategia disuasoria de la solicitud de indemnización. Por no mencionar que en muchas ocasiones esas indemnizaciones, en caso de que se lleguen a fijar, ni siquiera llegan a hacerse efectivas porque falla el mecanismo de enforcement, salvo que el agresor ingrese en prisión y el pago de la indemnización le permita conseguir rebajas de condena. Bueno, en ese caso sí les interesa pagar la indemnización. Y finalmente coinciden también los profesionales entrevistados, especialmente los jueces y abogados, juezas y abogadas, en señalar la dificultad de estimar y cuantificar un importe que pueda resarcir el daño causado al proyecto de vida. Aquí incido otra vez en la idea de Marta Simón Gil del daño social, ¿no?, y el daño al proyecto de vida, tal como lo incluye Lalo Hills, para cuya estimación no existe de momento ningún baremo y que depende enteramente de la apreciación subjetiva del órgano juzgador en su valoración de las pruebas presentadas por las partes. Y bueno, no voy a sacar conclusiones. Yo con estos resultados creo que se pueden sacar muchas conclusiones, pero bueno, digamos que esos son los resultados más relevantes que hemos sacado de este estudio. Muchas gracias. A ver, ¿se me escucha bien? Vale. Bueno, en primer lugar, Nacho y yo le queríamos dar las gracias a Esmeralda por haber contado con nosotros en este proyecto, ya que es la primera vez que participamos en algo así y bueno, siempre la primera oportunidad es de agradecer, así que gracias. Y bueno, luego Nacho y yo vamos a contar brevemente qué hemos estado haciendo en el proyecto. Nuestra parte se ha denominado como video marketing y, como contaba Esmeralda antes, son pequeños vídeos de 1 minuto en los que tratamos de sensibilizar y concienciar sobre la violencia sexual.
estos vídeos nacen también con un compromiso con la difusión de resultados y por el entendimiento de que muchas de las cuestiones que se han tratado en las distintas conferencias que se han realizado en este proyecto no tienen por qué quedarse solo en el ámbito académico y también es plausible y necesario que puedan llegar a otros lugares, ¿no? Por tanto, lo que tratan de visibilizar estas cápsulas, estos vídeos, que luego si podemos veremos algunos, son los debates, las problematizaciones, las conceptualizaciones que se han visto en las charlas que se han ido desarrollando durante este año. En primer lugar, para pensar cómo hacer los vídeos, tuvimos que plantearnos quién era la audiencia, quién era la gente que iba a ver estos vídeos, y en concreto queríamos que fuesen los hombres y particularmente los hombres jóvenes, por la importancia de que la responsabilidad sobre la violencia sexual deje de recaer de forma sistemática en las mujeres y en que nosotras nos demos cuenta de la violencia sexual, denunciemos, etcétera. Por eso la audiencia de los vídeos son potencialmente los hombres jóvenes. Por tanto, se nos ponía como reto el entender cómo poder transformar esta información para que cale a través de vídeos en los hombres más jóvenes. Por un lado, no queríamos adoptar un tono clásico de oscuro, de penalización o de culpabilización a estos hombres, sino queríamos tratar de realizar vídeos que de forma no moralizante concienciasen y sensibilizasen sobre la violencia sexual. Por eso recurrimos al humor y a la memética, luego Nacho va a explicar un poco más, para realizar estos vídeos, porque por un lado pensábamos que iba a ser una manera muchísimo más eficiente de llegar a los hombres jóvenes y por otro lado porque también pensábamos que podíamos reflejar violencias sexuales que son más sutiles, que salen del imaginario del estereotipo de la violación por asalto y pensábamos que el humor y los vídeos cortos eran una herramienta útil para poder visibilizar violencias sexuales que son mucho más sutiles. Y por tanto, las cápsulas están bastante orientadas a este mundo de las masculinidades y a la posibilidad de que los hombres jóvenes puedan verse reflejados en determinadas prácticas que se ven en los vídeos, ser conscientes de estas prácticas y poder cambiar, ¿no? Para ello, decidimos el eslogan de Amigo, date cuenta, que bueno, también lo ha usado hace muy poco tiempo la ONU, pero lo teníamos ya decidido. Que es una masculinización del mandato de amiga date cuenta, que es una frase que se suele utilizar de una amiga a otra cuando esa amiga se da cuenta de que su pareja no le quiere o de que esa persona ejerce violencia sexual contra ella o violencia de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces nosotros lo que queríamos era subvertir la responsabilidad de la que hablaba antes y situar esa carga, esa responsabilidad en los hombres y no en las víctimas y en seguir exigiéndoles a estas que denuncien, que hagan visibles las violencias que se ejerce contra ellas, ¿no? Por tanto, es una forma también de erradicar la violencia sexual en su origen y de no entender que es solo una cuestión de denunciar o de visibilizarla, sino también una cuestión de cambiar las conductas de las personas que ejercen violencia sexual. Para ello, lo que decidimos fundamentalmente es crear vídeos orientados a la plataforma de TikTok, porque pensamos que cada vez hay más personas jóvenes y también hombres que la utilizan, está siendo un fenómeno de masas, aunque bueno, se pueden utilizar en cualquier red social, están enfocadas en su lenguaje a las personas, a la red social de TikTok, perdona. Y bueno, es una forma de hacer que las herramientas como TikTok, en los lugares en los que muchas veces se esparce misoginia y se normaliza la violencia sexual, sirvan también para lo contrario. Lo que nosotros nos planteábamos al hacerlo en TikTok y al utilizar la memética era utilizar herramientas que normalmente se utilizan para normalizar la violencia sexual o esparcir misoginia para justo lo contrario, para visibilizar formas de violencia sexual y poder luchar contra ella. Por tanto, lo que veremos luego en las prácticas brevemente se trata de, por un lado, evidenciar formas de violencia sexual y, por otro lado, hacer una réplica humorística a estas formas de violencia sexual para atajar esta de una manera no moralizante. Y bueno, con esto os dejo con Nacho. Vale. Se me oye, ¿verdad? Vale.
Pues centrándome un poco ya en lo que es el contenido de las cápsulas, tal y como ha comentado Esther, pues teníamos muy claro que en primer lugar lo íbamos a difundir por TikTok, ¿no? Y esto era un factor muy relevante, sobre todo a la hora de producirlo y seleccionar el contenido, porque teníamos que tener en cuenta sobre todo el lenguaje visual de la aplicación y que el contenido se adecuase al mismo. Entonces, después de toda esa revisión de esa cultura visual, pues ya pudimos ir seleccionando las distintas imágenes o las distintas secuencias y por un lado intercalamos imágenes muy populares o secuencias que se hayan hecho virales y que muestren indicadores de violencia sexual y de la cultura de la violación y como contrarrespuesta pues ahí introducimos todo el elemento de la memética y escenas humorísticas, ¿no? En conjunto, la mayoría de las cápsulas pues siguen esta estructura, no todas, pero sí es verdad que se van intercalando esas imágenes y la mayoría cierra con una breve reflexión sobre la temática, haciendo hincapié en la implicación de los hombres a la hora de conseguir un mundo sin violencia sexual, ¿no? Que es uno de los puntos clave. Y por último, añadíamos el hashtag, que ya ha comentado Esther, y nos pareció muy oportuno y muy divertido pues que acompañar este hashtag con personajes ficticios masculinos y que estén vinculados mucho a esa representación de la masculinidad hegemónica, ¿no? Dentro de las producciones audiovisuales y, por ejemplo, había cápsulas en las que cerrábamos con el hashtag y, por ejemplo, aparecía Jon Snow de Juego de Tronos o Aragorn del Señor de los Anillos, sobre todo para apropiarnos de esa legitimidad que tienen al estar vinculados con estos valores masculinos y poder concienciar, ¿no? Como que hubiese ese proceso de identificación. Por tanto, en todas las cápsulas, bueno, pues podemos ver en ocasiones escenas de series y películas, en otras intentamos recrear pues chats de WhatsApp o en conversaciones en las que se ve esa violación de la intimidad, a lo mejor cuando se envían nudes o desnudos sin consentimiento. ¿Qué pasa? Y también, o bueno, otro tipo de cápsulas en las que también pues cogimos fragmentos de noticiarios que mostraban procesos judiciales en los que se veía claramente la revictimización, ¿no? Y una de las principales dificultades fue eso, fue la selección del contenido, porque estamos trabajando con materiales secundarios, es decir, Esther y yo no producimos de primera mano nada de eso, sino que extraímos lo que nos parecía más relevante y oportuno para difundir por TikTok y lo extraíamos de redes sociales y de otros canales. Y por lo tanto el desafío es que estábamos trabajando con imágenes o secuencias que ya estaban muy inscritas en grandes circuitos de consumo, o sea, habían sido muy populares ya y por lo tanto teníamos que elegir elementos que produjesen esa familiaridad por un lado, pero al mismo tiempo ese extrañamiento. Y lo que nos permitió la memética y el resignificar pues, esas figuras que utilizábamos fue transformarlas, ¿no? Por ejemplo, para que se produjese ese elemento de identificación con nuestra audiencia pretendida, que eran los hombres jóvenes, ¿no? Y el contenido, pues hay muchas escenas de humor pues, en las que introducimos personas, tanto de la vida real como ficticias, que están muy vinculadas a esa masculinidad. Por ejemplo, hay cápsulas en las que hemos utilizado mucho a los miembros del Chiringuito o Chicote, que también es como una figura muy, muy de meme, ¿no? Dentro de España. Y también youtubers españoles como Ibai, ¿no? Que también como que tienen mucha difusión en TikTok y en Twitch y básicamente en redes sociales. Y eso, ninguno de ellos es líder de ningún movimiento que vaya en contra de la violencia sexual, pero gracias como a esta plataforma y a esta metodología pues pudimos reapropiarnos, ¿no? Su discurso y contrarrestar las otras narrativas pues, que incitan a la violencia sexual. Luego, haciendo una reflexión un poco de las distintas cápsulas, una de las que nos produjo mayores complicaciones fue aquella en la que queríamos extraer escenas de series y películas en las que los personajes masculinos pues, elaborasen discursos en contra de la cosificación de la mujer o de la violencia sexual. Y aunque es verdad que vivimos en un contexto en el que hay mucho contenido, ¿no? De las grandes plataformas, series, películas, en las que se introducen un poco masculinidades un poco más alternativas o más relajadas, pero es verdad que a la hora de hablar de relaciones o de todos esos elementos sigue estando muy inserta la dinámica del cazador y la presa, ¿no? Y mucha cultura de la violación. Y nos costó bastante esa cápsula en concreto, sobre todo reunir todo el contenido, y nos apoyamos sobre todo en una serie que en los últimos años está teniendo mucha difusión, que se llama Sex Education, y que hay discursos bastante interesantes. Con respecto a otras cuestiones técnicas, pues también tuvimos en cuenta el color que utilizábamos. Por ejemplo, en las primeras cápsulas jugamos un poco con el verde y el negro porque queríamos hacer un poco
el juego ese haciendo o apelando a la marca Monster de bebidas energéticas, porque es como un producto muy masculinizado y que se orienta mucho al ámbito masculino, ¿no? Y bueno, pues nos divertimos un poco jugando un poco con los colores, ¿no? También, y haciendo esas mini referencias. La música también en algunos casos nos pareció muy importante. En varias cápsulas cerramos con sintonías muy reconocibles, por ejemplo, la intro de Walking Dead o semejantes, ¿no? En ese tono, porque también tenía una audiencia bastante masculina y sobre todo probar, divertirnos, ¿no? Fue un ejercicio bastante enriquecedor y siempre revisando que nuestros gustos no se filtrasen a la hora de construir, lo que teníamos que tener siempre muy en cuenta a quién iba dirigido, cuál era el mensaje y qué es lo que iba a captar más la atención, ¿no? Y por último, pues sobre todo la reflexión que nos llevamos Esther y yo es que la potencia que tienen las metodologías audiovisuales a la hora de hacer ejercicios de concienciación, de sensibilización y básicamente investigación social, porque al fin y al cabo lo que estábamos haciendo también era un poco observar cómo se crea el contenido, cómo se le dota de significado, y ese ejercicio pues yo creo que nos permite ver un poco la lógica discursiva que predomina en una determinada sociedad en un contexto determinado, y que este proceso de biomarketing también, en pocas palabras, permite combatir el fuego con fuego, ¿no? Reapropiarnos de esa estrategia humorística, de esa memética y de ir en contra pues, de los discursos que se hacen más presentes en redes sociales y que incitan pues, a esos comportamientos y a esa violencia sexual. Y, en resumen, este sería un poco nuestra participación en el proyecto, que, como ha dicho Esther, estamos muy agradecidos. Y esto sería. Sí, y ahora vamos a poner, si se puede, como ejemplo, unas cápsulas. Vale, un momento. Y que además se divertía mucho llevándose a pibas que estaban colocadas y tal, que ya estaban bailando, no sé qué, y él no estaba colocado. Entonces él, para él era muy fácil. Pero vamos a ver, que te vas a que te ha picado un bicho. ¿No? Que se flirtea continuamente con mucha gente distinta y que eso podemos llamarlo depredador sexual. No tengáis miedo de hacer eso. Jamás. A ti el silencio te favorece. A ti el silencio te favorece. Más dentro, ellas no te dicen nada, en plan, bro. Sí, pero bueno, yo les digo que tranquilas que soy estéril. ¿Cómo que pero bueno, tío? ¿Qué dices, tío? Es verdad. ¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar? Espera, que lo explico un poco. En este caso era la cápsula relativa a todo escenas de youtubers que habían sido muy polémicos por sus testimonios, ¿no? A la hora de la cultura del ligoteo y etcétera. Y bueno, pues podemos ver al Chocas o a Roma Gallardo y lo fuimos intercambiando pues con memes muy virales dentro de TikTok y de las redes sociales, ¿no? Y sobre todo pues varias figuras, como ya he dicho, Chicote, luego en este caso Rajoy, que es también, aparte de la política, pues se ha convertido en redes en un meme andante, ¿no? Que son estos personajes públicos pues que al fin y al cabo la forma en la que se expresan hace mucha gracia y como que atraviesa mucho las redes, ¿no? Ese humor, y bueno, ese era en primer lugar esa cápsula. Cerró las piernas, cerró toda la parte de los órganos femeninos. Viendo estáis diciendo, pero son gilipollas. Es que hay gilipollas en todos los lados, entonces hay que decirlo públicamente. ¿No llevaba usted ropa íntima?, pregunta el fiscal. Dice la denunciante, sí, tenía mis braguitas y mi sujetador debajo de la camisa y el boxer. Y sigue el fiscal diciendo, ¿lo podemos entender como un pantalón corto? Atención, ceñido o ajustado. No para, no para, no para, no para, no para, no para, no para. Expresión clave, excitación sexual, se la atribuye a la víctima. Lo que sugieren sus gestos, expresiones y los sonidos que emite son de excitación sexual. ¿Por qué? 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 ¿Por qué?
Bueno, y esta se relaciona bastante con lo que nos contaba antes Ana del proceso de revictimización que sufren muchas víctimas durante los juicios, ¿no? Y bueno, eso era un poco lo que queríamos evidenciar en esta cápsula de manera muy breve, lo cual era un reto. Y bueno, los memes en respuesta son también personas muy virales, ¿no? Al principio sale Fran de la Jungla, que es como propio del imaginario colectivo de los memes en España. También Mila Jiménez con el segundo meme, ¿no? Ese no para, no para, no para. Y por último, Wismichu, que es un youtuber también muy famoso, y por resignificar también a los youtubers, ¿no? Y no utilizarlos solo como perpetradores de violencia sexual, sino que también ellos tienen una labor fundamental y pueden colaborar en la lucha contra la violencia sexual. Y eso sería todo. Gracias. Que las píldoras, van a estar disponibles cuando hagamos la tarea de difusión y podréis verlas en TikTok. Así que gracias, ahora sí. Es ahí, ¿verdad? ¿Se me escucha? Bueno, pues nada, en primer lugar quería dar las gracias también antes que nada a Esmeralda y a Paca por el trabajo de organización y de coordinación de estas jornadas tan interesantes, así como por dedicar este espacio a visibilizar las actividades complementarias del ciclo de seminarios que hemos preparado con tanto cariño, tanto mis compañeras como yo. Muchas gracias a las dos. Y bueno, mi parte, he venido a hablar de la tarea de la que yo me he encargado estos meses, que es la del diseño de los pósters o infografías del ciclo de seminarios. Y el objetivo de esta actividad complementaria era la de condensar gráficamente la información de las diferentes sesiones desde una mirada sociológica hacia las violencias sexuales. Aunque bueno, hay un poco de todo, luego os las mostraré. Algunos pósters son más explicativos o más descriptivos, otras tienen un componente más divulgativo, de sensibilización. Y en general, pues todas intentan traer datos y estadísticas actualizadas sobre el tema que nos iba ocupando en cada sesión, tratando pues desde estereotipos y mitos sobre la violencia sexual, el acceso de las víctimas a la justicia, los daños derivados de la violencia sexual, que también ha explicado mi compañera Anita, el derecho a la reparación de los daños. Y una última infografía que todavía no está disponible, pero que también estará disponible sobre pues, bueno, el papel, ¿no? de los agresores y de los hombres en general a la hora de prevenir, ¿no? la violencia sexual. Yo no soy diseñadora ni ilustradora, yo me dedico a la investigación social, o intento dedicarme a la investigación social, pero bueno, cuando Esmeralda me propuso encargarme de los diseños me pareció una oportunidad muy bonita para experimentar con otros formatos de transferencia. Yo ya había hecho pósters anteriormente en otras ocasiones para difundir resultados de investigaciones concretas. Pero esta vez el reto estaba en que no se trata de resultados de una investigación cerrada, concreta, un artículo, un TFM, sino que la información estaba mucho más pues eso, distribuida, ¿no? En diferentes apuntes, diferentes ideas, esbozos de las diferentes expertas que han ido interviniendo a lo largo del ciclo de seminarios. Que si bien todas tienen un hilo conductor, que es la prevención, la atención y el acompañamiento, pues tanto a nivel social como judicial o asociativo, de casos de violencia sexual, en ocasiones eran también abordajes muy diferentes entre sí. Entonces, pues bueno, a todo esto también hay que sumarle la dificultad de que pues, las intervenciones tenían un enfoque a veces muy técnico, jurídico. Así que una tarea que a priori parece muy sencilla se ha ido complicando y requiriendo también de varios ojos, varias miradas, ayuda de otras personas, ¿no? Que comprobaran que efectivamente pues, los pósters se entienden, reflejan bien la información y que son útiles. Entonces, bueno, yo no quiero extenderme mucho, solamente quería señalar un par de ideas que me han ido viniendo a la cabeza mientras hacía los pósters y mientras pensaba acerca de las violencias sexuales. La primera es
bueno, esto lo aprendí con Esmeralda en la asignatura que ella misma impartió en el máster que yo hice de análisis audiovisual, que es que cuando diseñamos pues hay que ser muy, muy cuidadosas con qué idea queremos transmitir y qué imágenes utilizamos, ¿no? Porque las imágenes producen sentido en la medida en que hacen uso de un lenguaje compartido y por eso las entendemos, pero no necesariamente las representaciones están alejadas del conflicto, de la disputa, ¿no? Y en mi caso, pues la dificultad que encontré es que, al igual que Nacho y que Esther, yo estaba no estaba creando imágenes por mí misma, sino que estaba haciendo uso de imágenes que ya existían, ¿no? Imágenes preexistentes. Entonces me resultaba a veces difícil encontrar imágenes que dejaran de representar a las víctimas como seres indefensos o personas abatidas, ¿no? y que representaran pues, también otra imagen de las personas que sufren violencia sexual. También fue muy difícil elegir colores, tipografías, ¿no? Para hablar de un tema tan crudo. Por eso, pues, la mayoría de las veces me decanté por colores verdes, rojos, el morado como representación de los movimientos feministas y demás. Pero bueno, es una dificultad a la hora de expresarse gráficamente. Luego, en el caso de los pósters más dirigidos a sensibilización, el hándicap para mí fue, por un lado, pues, visibilizar la violencia y animar a la denuncia sin hacer responsable a las víctimas, ¿no? de la invisibilización existente en todo lo relativo a la violencia sexual, así como la dificultad de sintetizar información que en ocasiones es compleja, por correr el riesgo de perder el rigor. Es una de las dificultades que solemos encontrar a la hora de hacer pósters o infografías que resuman bien la información. Y ya por último, como potencialidad de esta forma de transferencia, pero no solamente de esta, que de hecho yo creo que ya empieza a ser como una de las formas de transferencia más clásicas. Ahora, pues, como han hecho mis compañeras, las píldoras audiovisuales, o incluso hay gente que divulga a través de podcast o a través de otros formatos cada vez más nuevos. Pero bueno, una de las potencialidades que tiene esta forma de transferencia es la idea de que, al fin y al cabo, pensar en lo visual nos ayuda también a romper un poco con el lenguaje académico e intrincado que a veces hace inaccesibles el acceso a los resultados a gran número de personas, ¿no? De esta manera, pues, lo hacemos también accesible y ampliamos el número y la diversidad de personas a las que llegan nuestros hallazgos y bueno, creo que es importante también caminar hacia esas formas, ¿no? de transferencia. Así que nada, voy a poner ahí he preparado un post que están metidos dentro en un QR todas las infografías para que no, porque igual si las vamos poniendo una a una no se ven bien por el tamaño, pero bueno. ¿No? Ah, vale. Vale, pues si escaneáis el QR tenéis acceso a las 4 infografías que están disponibles por ahora. Ahí. Y bueno, ahí se pueden ver y ampliar. Así que nada, pues de nuevo muchas gracias por la oportunidad de participar en el proyecto y exponer aquí, pues eso, un poco los resultados y nada, muchas gracias. Bueno, pues vamos a concluir con unas palabras, ¿no? Brevemente. Ha sido un año intenso donde hemos trabajado, como habéis podido ver, con entusiasmo, creatividad, a veces excentricidad, pero creemos que hemos obtenido resultados, ¿no? Y hemos intentado alcanzar formatos, ¿no? que son muy desafiantes para la investigación social y para que, como decía Nerea, nuestros resultados de investigación sean accesibles a toda la sociedad.
La principal motivación para diseñar este ciclo de seminarios y sus acciones complementarias surgió de la lectura de sentencias, como dijimos en el primer seminario. Estudiando los fallos judiciales descubríamos con asombro que la consideración a los impactos que el delito de agresión sexual causa en las víctimas estaba envuelto en un relato burocrático, en un lenguaje técnico que percibíamos muy distante de la afectación emocional que puede causar una experiencia tan traumática. Y surgía una pregunta de manera incesante: ¿cómo cambia la vida de una persona violentada sexualmente? Desde el grupo Sexviol, en nuestros trabajos de investigación, constatábamos que en las sentencias las periciales forenses se orientaban fundamentalmente, por no decir exclusivamente, a examinar las lesiones corporales, que sabemos que son marginales. Hay que recordar que solo el 5% de las víctimas presentan lesiones físicas graves. Por otro lado, verificábamos que menos de la mitad de los procesos de enjuiciamiento informan de una valoración psicológica. Y cuando existe la valoración psicológica, a veces se solicita para saber si la víctima está diciendo la verdad. En ninguna de las 178 sentencias analizadas se alude al daño social. Por eso, en nuestro ciclo de seminarios se proponía una reflexión sobre el significado de los daños, pero desde la vivencia de las víctimas y las supervivientes. En este año hemos escuchado a 15 profesionales de distintos ámbitos de intervención: asesoras jurídicas, forenses, psicólogas, trabajadoras sociales, juezas, fiscales, técnicas de centros de crisis, coordinadoras en asociaciones de atención a víctimas de violencia sexual, personas que han estado con este tipo de víctimas, personas comprometidas con promover la humanización de todas las dimensiones de la intervención de las agresiones sexuales. En estos 5 seminarios hemos constatado que muchas de las personas sobre las que impacta la agresión sexual sienten una gran vulnerabilidad, no solo por ser víctimas de un delito, sino porque el sistema de justicia que las rodea en muchas ocasiones carece de una respuesta humanizada. Y en este sentido, quiero leer los derechos reconocidos en el artículo 3.1 de la Ley del Estatuto de la Víctima. Toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención, así como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio, desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios, durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas y de justicia restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y por un periodo de tiempo adecuado después de su conclusión, con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso. Esto es un derecho que no se cumple. Este año hemos constatado que existen muchos déficits hacia las víctimas de violencia sexual, especialmente porque, como insiste el grupo de expertos Grevio, muchos de los operadores que intervienen con víctimas de violencia de género aún carecen de formación especializada para tratar con las vivientes de delitos sexuales. En prácticamente todas las intervenciones se ha expresado la diversidad y complejidad de esta forma de criminalidad. Existen muchos patrones de agresión sexual y, de la misma manera, existen múltiples afectaciones en la salud y bienestar de las víctimas. No podemos hacer simplificaciones. Las agresiones sexuales tienen un impacto diferencial sobre cada mujer, cada niña, cada niño. La conclusión es que no hay una respuesta unívoca. Todo depende del contexto que rodea a la persona, del tipo de agresión y de cómo impactó en ella ese suceso. Sabemos que para superar el trauma, todas las víctimas deben romper el silencio. Nos contaba Sagra que algunas mujeres han guardado silencio durante décadas por miedo, por vergüenza, y que ahora
en esta explosión de sensibilización hacia las violencias sexuales, algunas se acercan a las asociaciones, sin otra pretensión que poder contar su vivencia, poner palabras a un malestar prolongado y liberar una fuente de desasosiego. Pero también hemos aprendido en este año que romper el silencio no implica necesariamente poner una denuncia. Las mujeres no pueden ser presionadas a iniciar un camino que hoy por hoy es más hostil para las víctimas que para los delincuentes. Las abogadas que actúan como acusación particular, en muchas ocasiones de manera activista, es decir, sin cobrar, nos han hablado de un sistema de justicia penal que en no pocas ocasiones provoca revictimización, no solo porque cuestiona de forma incisiva la credibilidad del testimonio de las denunciantes, sino porque actúa con prácticas poco sensibles en cuestiones tan elementales como los espacios o, como nos ha contado Anita, los tiempos de enjuiciamiento. Por ello, la primera recomendación que hacemos es que debemos escuchar a las vivientes, con una escucha activa y respetando qué quieren hacer, qué necesitan, porque los tiempos de cada persona son distintos. Como nos compartía Victoria desde el Centro de Crisis de Asturias, se ha gestado una nueva epistemología de la intervención informada, donde se reconoce a la víctima la capacidad de tomar decisiones. Tenemos muchos desafíos por delante. Todas y todos los que estamos implicados en la investigación, la intervención o el enjuiciamiento de las violencias sexuales tenemos muchos desafíos, mucho trabajo y muchas reflexiones por atender, sin olvidar que el principal reto es erradicar este delito. Nosotras, desde el Grupo de Trabajo Sexviol, creemos que es posible contribuir a una sociedad basada en una cultura del respeto, una sociedad donde todas las personas podamos disfrutar de nuestra libertad sexual, libre de acosos, libre de violencias, y a ello dedicamos nuestro tiempo, porque algo está cambiando, porque no es posible ignorar la gravedad de las violencias machistas. En este año intenso, con estas reflexiones un poco pesimistas, hemos asistido a tres acontecimientos interesantes que constatan que algo está cambiando, lentamente, pero algo está cambiando. El 7 de abril, el Centro de Estudios Jurídicos, órgano adscrito al Ministerio de Justicia, presentaba el protocolo de actuación médico-forense en casos de violación sexual y el kit para la recogida de pruebas e indicios, que es un instrumento de actuación y una guía de intervención sanitaria para mejorar la atención a las víctimas, disociando la valoración forense de la obligación de interponer una denuncia. El 1 de julio, en la Comunidad Autónoma de Madrid, se aprobaba el protocolo de asistencia sanitaria coordinada a mujeres que han sufrido violencia sexual, conocido como Código Visem, que se propone como coordinación efectiva de todos los dispositivos implicados, sanitario, policial y judicial, con el objetivo de garantizar a la víctima una asistencia urgente e integral en un solo punto de atención, facilitándola así intimidad, cuidados y apoyo psicosocial. Además, con este protocolo se amplía y diversifica la red de centros acreditados de atención a víctimas de agresión sexual. Y por último, cómo no recordar que el 7 de septiembre se publicaba en el BOE la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que entró en vigor el 7 de octubre, y que pese a las resonancias de populismo punitivista, es una ley que proyecta un conjunto de actuaciones de prevención, sensibilización, investigación, intervención y reparación extraordinarias. Nosotras ahora tenemos por delante la obligación de sistematizar todas estas informaciones en un informe que preveemos se estará terminado para principios de febrero de 2023.
Gracias a todas por acompañarnos en este tiempo y ahora sí, queda clausurado el ciclo de seminarios Sex Viol.